Bienvenidos a esta pequeña introducción de Marc 21. Bien, nosotros somos bibliotecarios, como tales trabajamos en bibliotecas y esas bibliotecas tienen un fondo bibliográfico. Tenemos que registrar de alguna forma ese fondo bibliográfico para hacerlo accesible a nuestros usuarios. Ese registro lo vamos a hacer a través de o un formato ficha. Este formato ficha ya casi, por ejemplo, en bibliotecas universitarias o bibliotecas nacionales no se utiliza, pero sí en algunas bibliotecas populares y en algunas bibliotecas escolares. Este formato ficha, este catálogo con fichas está formado por distintas fichas, valga la redundancia, de 12.5 por 7.5 que tiene ciertos datos bibliográficos. Bien, en esta era, en la era de las computadoras, ese formato ficha migra a el formato MARC 21. ¿Qué quiere decir MARC 21? Es un acrónimo que quiere decir catalogación legible por máquina. ¿Y qué es el MARC 21? Bueno, es un protocolo de intercambio de información. Yo a través del MARC 21 voy a poder intercambiar información. ¿De qué? De registros bibliográficos, ¿sí? En donde los datos en el registro MARC los datos se estructuran de tal forma que pueden ser reconocidos por una computadora. Dentro de MARC tenemos varios formatos. Nosotros vamos a estudiar dos, el formato bibliográfico y el formato de autoridad. En el formato bibliográfico nosotros vamos a codificar datos para describir, recuperar y controlar distintos tipos de materiales bibliográficos, ¿sí? Por ejemplo, recuperar libros, publicaciones seriadas, recursos electrónicos, etc. En el formato de autoridad vamos a codificar la información contenida en los registros de autoridad, de nombres, de materias y de series. Ahora bien, el formato yo lo puedo comparar con unas hojas de carpeta. En cada una de las hojas de carpetas hay tablas y estas tablas están en blanco para consignar datos. Este es el formato MARC, ¿sí? Cada una de estas hojas con tablas se van a completar y va a ser un registro bibliográfico. Me va a indicar cuál es el libro que yo tengo en mi biblioteca, cuál es la revista que yo tenga en mi biblioteca. Cada una de estas hojas, ¿sí? A ver, si elegimos el formato bibliográfico, vamos a consignar eso: libros, revistas o publicaciones seriadas, recursos electrónicos, etc. Si elegimos el formato de autoridad, vamos a codificar palabras o grupos de palabras. El conjunto de registros forman el catálogo. Esa carpeta llena de tablas ya completas forman mi catálogo, ¿sí? En este caso no va a ser un catálogo de formato papel como en las fichas, sino que va a ser un catálogo formato electrónico. El conjunto de registros bibliográficos va a formar un catálogo bibliográfico y el conjunto de registros de autoridad va a formar un catálogo de autoridad. ¿Qué colocamos en los registros bibliográficos? Bueno, en los registros bibliográficos colocamos datos referidos al documento en sí mismo. Por ejemplo, el título, el autor, la editorial, el lugar de edición, la cantidad de páginas, los centímetros, etc. En el registro de autoridad, en cambio, colocamos aquellas palabras o grupos de palabras autorizadas para poder recuperar los registros bibliográficos. En cierto momento, estos registros bibliográficos y de autoridad se van a entrelazar cuando yo lo necesite. ¿Qué colocamos entonces en estos registros de autoridad? Temas, nombres geográficos, nombres personales, nombres institucionales, género, forma, etc. Bien, pero vamos a los registros bibliográficos propiamente dicho. Esta es la vista del lector de un registro bibliográfico del Martín Fierro, de José Hernández en este caso, de la Biblioteca Nacional. Fíjense que cada cosa tiene su nombre,
Dice título uniforme, título, edición, pie de imprenta, descripción física, ¿sí? Y también el término de género-forma. Este término de género-forma, poesía gauchesca, es el que está autorizado en el catálogo de autoridad, que nosotros no lo vemos, pero en este caso se entrelazan. Bien, tiene entradas principales, en este caso Hernández José, que es su autor, y entradas secundarias. En este caso se hizo una entrada secundaria por la serie y una entrada secundaria por el lugar de publicación. Pero como les decía yo, es la vista del lector. Si yo lo quiero buscar como bibliotecario, voy a colocar la vista en el formato MARC. Y esta es la vista en el formato MARC. Fíjense que lo que tenían títulos o formato etiquetado, como se denomina, tiene ahora números. Y ya el título no está en título, sino está en un 245. Y ya el autor no está en un campo autor, sino está en un campo 100, que es autor en realidad, pero está codificado con un número. Y el pie de imprenta va a estar en un 260, y en un 300 van a estar los detalles físicos, en un 490 la serie, etc. Es decir, que nosotros, si en el formato papel teníamos distintas áreas y en cada una de las áreas colocábamos distinta información, ahora en el formato electrónico vamos a tener lo que se denominan campos. Y en cada uno de los campos vamos a poner distinto tipo de información. Siempre vamos a colocar el mismo tipo de información en el mismo campo. En un campo 100 siempre va a ir un autor y en un 245 siempre va a ir un título. Bien, esta es la vista del bibliotecario cuando quiere empezar a catalogar. En este caso, en Aleph, que es un sistema integrado de gestión bibliotecaria, pero no son demasiado distintos unos y otros. Bien, fíjense que estos números que yo les mostré antes, el 100 por ejemplo, de autor, el 245 de título, el 260 de pie de imprenta, se encuentran divididos en lo que vamos a denominar subcampos. ¿Sí? Hay distintas áreas y distintos campos. Hay campos que nosotros no vamos a poder llenar directamente, sino que vamos a tener que abrirlos para llenarlos, y otros que haciendo clic directamente podemos llenarlos y completarlos. ¿Sí? Acá hay una pequeña ayuda a memoria. Cuando uno se posiciona en el campo título, por ejemplo, dice cuáles son los indicadores y cuáles van a ser los campos y subcampos. Acá tenemos la cantidad de ítems que hay. Acá nos muestra el número de registro bibliográfico con el cual estamos trabajando. ¿Sí? Bien. Ahora bien, tenemos que tener en cuenta que estos registros tienen una estructura. Siempre la macroestructura va a ser igual. Siempre va a haber una cabecera, un directorio y distintos campos variables. La cabecera son elementos de información que se proveen, en el cual se proveen datos para el procesamiento del registro. ¿Sí? Poseen una longitud fija de 24 caracteres. Y es el primer campo MARC que nosotros vamos a encontrar. Luego está el directorio, que son una serie de entradas que corresponden a la etiqueta, la longitud y el punto de inicio de cada campo variable. ¿Sí? Tiene 12 caracteres y nosotros no lo tenemos que llenar, sino que el sistema mismo lo va a generar. Con respecto a los campos variables, hay de longitud fija y de longitud variable. Dentro de un registro bibliográfico MARC,
los datos se organizan en distintos campos, ¿sí? Y cada uno de estos se va a identificar por una etiqueta que está formada por 3 números. Se dividen entonces en campo de control y en campos de datos. Los campos de control, ¿sí?, que tienen una longitud fija, son los campos 00X, así lo llamamos nosotros. Este X reemplaza a los números. Estos 00 significa que es invariable esto, ¿sí? Entonces los campos 00X son estructuralmente diferentes de los campos variables de datos, ya que pueden contener ya sea un elemento de información individual o una serie de elementos de longitud fija. Es decir, pueden contener una letra, A, M, S, o un grupo de letras, AG, 1995, 9999, etc. Los campos variables de datos se agrupan en bloques de acuerdo con el primer carácter de la etiqueta, ¿sí? ¿Recuerdan que la etiqueta tenía 3 números, 3 caracteres? Bueno, según este primero se van a agrupar. Este primero va a identificar, salvo algunas excepciones, la función de los datos dentro del registro. ¿Cómo es esto? Fíjense. 0XX, es decir, este 0 es invariable, es la información de control, son números, ¿sí?, en donde nosotros vamos a poder identificar nuestro registro, y además encontramos ahí la clasificación en CDD, en CDU, etc. Los 1XX son siempre asientos principales. No puede haber más de un asiento principal. Entonces siempre va a haber un 1XX. El 2XX son títulos o partes del título, ¿sí? También tenemos el pie de imprenta y la edición. En el 3XX tiene que ver todo con lo que corresponde a la descripción física. El 4XX, menciones de serie. En el 5XX vamos a poner notas. En el 6XX, campos de acceso temático, y esto es lo que vamos a estudiar en primer año, y son los que se entrelazan con los registros de autoridad, porque si yo tengo una palabra, una materia, como le decimos nosotros, una materia autorizada, esa materia autorizada la voy a poder poner en el 6XX. Si no está autorizada en mi registro de autoridad, no la voy a poder colocar en mi 6XX. Ahí es donde se entrelazan los dos catálogos. 7XX, que son asientos secundarios, algunos tienen que ver con asientos secundarios de materia o de persona, y otros tienen que ver con campos ligados, ¿sí? La ligazón de un campo, de un registro a otro registro, por ejemplo, cuando hay un suplemento. Y luego el 8XX son asientos secundarios de series, de existencias, etc. Los 9XX son reservados para la implementación local. Bien, la estructura de los datos en el registro. Hablamos de la estructura del registro. Bueno, los datos en el registro se estructuran a través de etiquetas, indicadores y códigos de subcampos. Las de etiqueta, como ya habíamos hablado, etiqueta de campo, son 3 dígitos usados para identificar a los campos que componen el registro, ¿sí? Acá tenemos 1, 2, 3. Estos X reemplazan a cualquier número que yo tenga que ponerle. No los voy a inventar estos números, ¿sí? Estos números ya están designados en el formato MARC. Los indicadores son 2 caracteres que se usan al comienzo de los campos variables, pero siempre después de la etiqueta, y contienen valores
que interpretan la información sobre el campo. Con respecto al campo propiamente dicho, a los datos que hay dentro del campo, vamos a tener códigos de subcampo en donde cada uno de los elementos que compone el campo va a estar delimitado por esos códigos de subcampo, ¿sí? Son 2 caracteres que preceden a cada uno de los elementos. Uno es un símbolo, como puede ser pesos o puede ser esta raya, o también puede ser el acento circunflejo, ¿sí? Y el otro es un identificador que puede ser un carácter alfabético como A, B, C o numérico 2, 4, etc. Bien, fíjense que acá les muestro cuál es la etiqueta de campo. Acá están los indicadores y acá están los códigos de subcampos con su delimitador específico, ¿sí? Acá también, cada campo tiene su etiqueta de campo. Cada uno también, pero no todos, tienen indicadores delimitados. Y también cada uno va a tener distintos códigos de subcampo. Bien, vamos a empezar con un registro. Y este registro es el registro del libro Todos los fuegos el fuego de Julio Cortázar. Acá tenemos el registro realizado. Vamos a empezar a desarmarlo, a leerlo. El formato es BK, book, libro. En el líder hay distintas cosas que yo voy a codificar, pero acá vamos a prestar atención en 2. La primera es esta A, que me va a indicar que mi registro está completo. Y la segunda es esta M, que me va a indicar que mi registro es una monografía. Este TA en el 007 indica que es un texto en formato papel. Y acá en el 008 vamos a tener que parar un poquitito y contar que el 2010 es la fecha en que se editó, que el AG significa Argentina, que el SPA significa español. Este es un campo que lo utiliza la Biblioteca Nacional, pero acá tenemos un 020. En este 020 vamos a colocar ese número de documento que tiene el libro, la monografía, que es el ISBN. Hay bibliotecas que deciden ponerlo con los guiones y otras bibliotecas que deciden ponerlo directamente todo junto. El 040 también es un campo que ahora lo vamos a dejar de lado, pero indica cuál es la agencia que está catalogando, en qué idioma y de acuerdo a qué reglas. Y en el 044 también lo vamos a dejar de lado, pero este 044 indica que el libro fue realizado en Argentina y dentro de Argentina en la ciudad de Buenos Aires. El 080 va a ser el número de CDU de la clasificación decimal universal. Si nosotros tenemos clasificación decimal de Dewey, vamos a utilizar el 082. Este indicador va a decir si es una versión abreviada o una versión completa. En este caso es una versión abreviada. En el subcampo A coloqué todo el número de CDU y en el subcampo 2 la versión que estoy utilizando. Esto es un dato que le va a servir a bibliotecarios.
En el campo 100 tengo un 1 como primer indicador y este 1 de primer indicador significa que esto es un nombre personal. Cortázar Julio en un subcampo A y en un subcampo D fecha de nacimiento y muerte. El 245 va a tener dos indicadores. El primer indicador 1 indica que yo tengo un asiento principal, una entrada principal, y esta entrada principal está realizada por Julio Cortázar. Si yo no tuviera un 100, no tuviera un autor, por ejemplo en el caso de alguna revista, este indicador sería 0. El segundo indicador va a ser 0 también, porque tiene que ver con los caracteres que no se alfabetizan. Por ejemplo, cuando un libro empieza con el artículo el o la. Y ahí tenemos 3 caracteres sin alfabetizar. La L, la A y el espacio. Y ese sería mi segundo indicador. En este caso, como no tengo caracteres sin alfabetizar, tenemos un 0. El 250 es la edición, en este caso se coloca primera edición. En la ficha yo no necesito poner que sea primera edición y esto tiene que ver con la política de la biblioteca, si la biblioteca lo quiere poner o no. El 260 es un pie de imprenta, Si hago más de un 260, quiere decir que, hay campos que se pueden repetir y otros campos que no se pueden repetir. El 260 se puede repetir, el 245 no, o el 100 tampoco. Si yo tengo 2 autores, uno va a ir en un 100 y otro va a ir en un 700. En este caso 260 va sin indicadores porque tengo uno solo, no tengo que decir si hay editores intermedios. Buenos Aires, punto de lectura 2010, fíjense que todo está entre corchetes, significa que no pudo sacar nada de la anteportada. Lo investigó el bibliotecario y por eso lo puso entre corchetes. El 300 es la descripción física, tampoco los indicadores están vacíos, tiene 181 páginas y 19 centímetros. ¿Ven? El subcampo C siempre va a ir con los centímetros. El subcampo A siempre va a ir con la cantidad de páginas si hablamos de libros. En el 260, el subcampo A siempre va a haber un lugar, una ciudad. En el subcampo B siempre va a haber una editorial. En el subcampo C siempre va a haber una fecha. 490 es la serie. Los 500 tienen que ver con todos los campos de notas. En este caso, el 505 es un campo en donde yo puedo poner el contenido de mi monografía. En este caso están estos cuentos, la autopista del sur, la salud de los enfermos, ¿sí? El 655 tiene que ver con mi encabezamiento de materia, que en este caso es cuento, y es cuento porque está autorizado en el catálogo de autoridad, ¿sí? Y el 830 tiene que ver con la entrada secundaria de serie, para que la gente, para que el usuario lo pueda recuperar a través de la serie. Acá les muestro, cuando nosotros hacemos clic, ustedes ven que en la diapositiva anterior, ¿sí? La diapositiva anterior, el líder lo ven de esta forma, pero para llenarlo y saber en qué posición están llenando qué codificación, que así sería muy difícil, el sistema lo muestra de esta forma. En este caso estamos en un líder de publicaciones seriadas,
por eso el nivel bibliográfico es S. En el caso de una monografía sería M. Cuando el registro es nuevo es N, cuando lo termino coloco la A. Lo mismo pasa con el 008, el 007, el 006. Este es un 008 de recursos continuos, que difiere del 008 de monografías, ¿sí? Pero bueno, acá tengo tipos de fecha, tengo el formato del ítem, tengo el SPA de español, tengo el AG de Argentina, ¿sí? Pero recuerden que difieren en el caso de las monografías. Y luego acá tenemos una hoja de entrada de datos, en donde tenemos el 022 o el 020, esto lo van a poder cambiar. El 022 es el ISBN, perdón, el ISSN. Si yo quiero colocar el ISBN lo voy a poner en un 020. Y tenemos los distintos campos. El 041, que es un campo de idioma. Cuando el idioma que yo puse en el 008 no es suficiente, voy a utilizar un 041. Un 080, en donde voy a colocar 080 y 082, fíjense que están los dos, en donde yo puedo colocar la CDD, el número de CDD o el número de CDU. El 110 o el 100, esto también lo voy a modificar si lo necesito usar. 110 sería una institución y 100 sería un autor, ¿sí? Algunos campos no lo vamos a utilizar en libros, sí en revistas, por ejemplo el 210 y el 222 en publicaciones seriadas. El 245 con los indicadores para que nosotros los cambiemos cuando necesitamos cambiarlos. El 260 con el pie de imprenta. El 300, en este caso dice B punto porque es de publicaciones seriadas, si no diría centímetros, si no diría páginas. 310 y 321 que tiene que ver con la frecuencia de la publicación, igual que el 362, todo esto de revistas. Los distintos 500 que podemos usar, obviamente hay muchos más, ¿sí? Y 650, 651, 655, que es en donde nosotros nos vamos a detener porque es donde vamos a colocar nuestros encabezamientos de materia. Lo demás lo verán todo en descripción documental. Bien, eso es todo por hoy y espero que les haya servido este pequeño repaso como para empezar a usar los campos en donde tenemos que colocar CDD, clasificación decimal de Dewey, y también los encabezamientos de materia.